¿Quieren saber la verdad? El lema te la va a dar Shela 2015. De la protesta a la propuesta. Yo no soy tu competencia. Vamos, seamos una unión de fuerza para cambiar nuestro país. ¿Quieres saber la verdad? Pues yo te la voy a dar. Bueno, no estarás tan lejos, sé que ya la sabrás, pero la voy a repetir para que quiero que me escuche. Los mejores delincuentes, ojo, tienen un tacuche. Guatemala, 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 mi país, mi Quetzal, el pueblo hoy sabrá tu verdad. Primero que te digo de nuestro gobierno: no hay dinero, no hay empleo, eso no es nada nuevo. ¿Quieres saber la verdad? Le debemos al Banco Mundial, y lo que se junta de impuestos solo es el interés. Así es lo nacional. Lo que te cuentan los periódicos son muertes y tristezas. El salario para el campesino no sirve el plato de frijoles en la mesa. 10 quetzales de mi bolsa, eso no es nada. Son 8 horas trabajadas o a veces más. No te dejes explotar en contra del maltrato laboral. Sueldo mínimo, ni eso llego, y eso que también trabajo los domingos. Esa es la historia de cualquier chavo en Guate. Ilustradores tenemos de sobra en el parque, ni 10 años y venden dulces en la fila del RENAP. Abandonados y explotados, la cosa es que allí están. Cuando ellos son el futuro, ellos tienen que estudiar. Me he hartado de escuchar: pobre Guate no prospera. Se lo digo a usted al que se orina en un poste sobre una acera. Educación, ¿dónde está su educación? Todo un profesional, ay, 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 pero ni las buenas tardes da. Un título no te hará más grande, aquí te va tu otra parte. Te aseguro que un señor de la terminal pide permiso en el bus y vos no. Querés ser diputado, bonito tu discurso. Si lo cumplieras fuera bueno, pero acostumbrado a pajas, así tienen a mi pueblo. Va, dejen eso, mucha, ¿cuál es la necesidad de ser delincuente? Ya saben que el resultado es la cárcel o la muerte. No es necesidad, mi hermano, yo también sé lo que se siente trabajar en un semáforo. No violencia contra las mujeres, no son juguete sexual. Son fuertes y tienen valor, y te aseguro que tienen más pantalones que vos, el que tanto les pega. Cambiamos eso, deja las drogas, deja la hierba, deja todo lo que te hiera. No extorsiones, no ladrones, no narcoactividad, no falsas promesas. Anímense, en Guate hay talento, bailamos, cantamos, también hay fútbol. Con fe vamos al mundial. Yo sé que como persona hay deudas, hay problemas de sobra, pero cuando la vida sea dura, ora. Y me faltan muchas cosas por decir, pero atención, algo que le encargo a todo el que lo escuche: si vas en carro no vayas pegando a las chicas que vayan caminando. Eso no es cumplido, eso lo hace un pervertido. Ahora esto va para mi gremio. No necesito una gorra plana para ser rapero, ni fumar, ni cadenas en el cuello, ni estar insultándonos entre nosotros. ¿Quién es el mejor? Pues el mejor es el que quiere paz para Guatemala. Pueblo, ya que se acaben las balas, no más sangre, azul y blanco nos vamos a levantar. Y volará el Quetzal de la protesta a la propuesta. El cambio está en vos, está en mí, está en todos. Buscar trabajo si se puede, ánimo. Estudiar es fundamental para tu futuro. Cambiemos Guatemala. Sí, acá, este fue el lema desde Pandemia Studio.